bastante la Biblia, hay varios versículos, ¿verdad?, que vamos a estar tocando. Y decirles, ¿verdad?, y comunicarles que el tema del día de hoy es: tenemos y caminamos con la misma unción que Cristo tuvo, ¿verdad? Primero vamos a empezar leyendo Juan 17:22. Juan 17:22. Me hacen una seña ahí cuando ya lo tienen. Juan 17:22. Como les digo, hoy hay bastante palabra, bastante letra, y de lo ideal es que ojalá pudiéramos verla toda, y si no, por lo menos ¿cómo se llama? Ponernos al día ahí en cuanto tengamos la Biblia ahí a mano. Dice, leo para ustedes. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿verdad? Cuando se habla de gloria, gloria viene del griego que dice doxa, que es honra, posición, honor, lugar o privilegio. También es del hebreo yadar, que significa esplendor, magnificencia, alabanza o hermosura. No sé si se dirá así. También es el calleset, bondad, gracia, amor o misericordia y fidelidad. Cuando dice que la gloria que me diste, yo se las he dado a ustedes, leyendo esta palabra, yo me imagino, no sé si todos nos ha pasado, podemos cerrar los ojos un momento y ver y visualizar a un tráfico. Ahora que está de moda esta cuestión de los bloqueos y demás. Si ustedes se imaginan a un oficial de tránsito en la calle, ¿verdad?, que pueden abrir ahí el micrófono, Germitan, para que participen. Buenas noches, Sojito. Si buenas ustedes noches, Dios me lo bendiga. Buenas amén, noches, amén. el que va a hablar abre el micrófono y lo cierra de nuevo para que no hagan escándalo. Para que participen también, porque la idea es participación, porque la palabra está muy llena de letra y la idea es que participemos. Les decía que cuando nosotros vemos un oficial de tránsito, aquellos que tenemos vehículo y los que no también, cuando vamos en un autobús, ustedes han visto que a veces cuando los oficiales de tránsito se paran ahí al frente del ICE, qué extraño, ¿verdad? Pero ¿será que todos los piratas siguen pasando normalmente? ¿Será que todo el mundo pasa como que sin nada y nada está pasando y más bien nos saludan y le dicen adiós y todo el asunto? ¿O cuál es la reacción de la gente? Cogen para otros lados. Vuelven a ver para otro lado. Ajá. Hay otros que se devuelven para la casa mejor. Si saben Cierto, que algunas personas se devuelven y otros tratan de pasar ahí como que a la orillita, al lado contrario donde esté el oficial, ¿verdad? Para que... ¿Y por qué creen ustedes que es eso? Sí, porque tal vez damos algo no en regla. No en regla. Que no está bien, porque saben que está haciendo algo mal. Pero se las voy a poner. Ojo. Pero la vamos eso pasa, casi siempre pasa cuando uno no anda la licencia vencida o cuando no ha pagado el marchamo o yo no sé por qué. Ok, pero resulta que ese oficial de tránsito que está ahí es un ser humano como usted o como yo. Es un mortal, es un hijo de una señora, es una persona, un nombre, apellidos, con cédula, con pecados, o sea, es una persona igual que nosotros. Pero tiene la autoridad de hacerme un parte. Una autoridad. Tiene la autoridad de hacerme un parte. Ok, ¿y cómo sabe usted que es una autoridad? Por su traje, su uniforme. Por el uniforme, ¿verdad? Por la investidura que tiene. O sea, si ese individuo se quita el traje y deja la moto a un lado y anda caminando en media calle, es igual que nosotros. Pero resulta que a él, el gobierno de la República y su trabajo, le da un uniforme y le da un vehículo. Todo eso forma parte de una investidura. Eso viene siendo exactamente como la gloria que él tiene en ese campo.
¿verdad? Dijimos que es un puesto de honor, es un puesto de privilegio en ese momento, ¿verdad? Él está sobre nosotros y nosotros le debemos honra y le debemos respeto, ¿verdad? Por ser una entidad investida por el gobierno. Más o menos, así me ilustraba el Señor que es cuando habla cuando habla en esta palabra que dice que la gloria que Dios le dio al Señor, esa misma gloria la tenemos nosotros, esa misma investidura, y tenemos que ser galardonadores de esa gloria que se nos ha dado, ¿verdad? Dice en el primer punto, dice, lo que Él tuvo, ¿verdad? Lo que el Señor nos lo dio a nosotros. Lo que Él recibió, nosotros lo recibimos. Nosotros también. Esa unción que vino a nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? ¿O cómo podemos ver la venida del Espíritu Santo en nosotros? Dice la palabra que cuando Jesucristo, ¿verdad? Iba a iniciar su ministerio, fue donde Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista estaba, obviamente, ¿verdad? El que, valga la redundancia, el que estaba bautizando a las personas, y cuando vio a Jesús, dice que Juan el Bautista le dijo, yo no soy digno, ¿verdad? De bautizarlo a usted, más bien está para que usted me bautice a mí. Y el Señor le dijo que no, que tenía que cumplirse lo dicho en la escritura, ¿verdad? Y entonces cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿verdad? Que hubo la inmersión en el agua y luego él salió, dice que el Espíritu Santo descendió del cielo como en forma de paloma y se posó en él, y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que hubo una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo se posó sobre el Señor y lo guió al desierto, en donde ya sabemos que estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? Sin comer. Y luego de ahí, ¿verdad? La historia de que fue tentado y demás, ¿verdad? Y que ahí, bajo esa también premisa de que él estuvo sometiendo la carne durante esos 40 días y 40 noches, pudo resistir al enemigo. El enemigo vino para tentarlo, ¿verdad? Recordamos que le dijo, si eres el Hijo del Hombre, tírate y mandará al Señor a sus ángeles para que no den tu pie en piedra y no tropieces. Dile al pan, dile a la roca que se convierta en pan, y verás si tienes hambre, etcétera. Pero el Señor a nada de eso sucumbió, porque ya el Espíritu lo había guiado, el Espíritu estaba con él y ya él caminaba en una dimensión mayor, que era en la unción del Espíritu Santo. Y aparte de eso, también conocía la palabra y fue donde le respondió al enemigo, ¿verdad? Que también así decía la palabra, que no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Etcétera. Ya sabemos esa historia, pero ahí se refiere el Señor a lo que el Señor le da, ¿verdad? Lo que el Señor lo invistió. El Señor le da a uno poder, el Señor dice en su palabra, ¿verdad? De esta manera, que lo mismo que el Señor tuvo, se nos da a nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo inmediatamente pasa a, digamos, a ser el consolador nuestro, que fue lo que Jesús dijo que nos iba a dejar aquí en esta tierra mientras Él estaba ya a la derecha del Padre. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo viene y entra en usted. Tal vez no se manifiesta, ¿verdad? Hay manifestaciones del Espíritu Santo que veremos más adelante, pero el Espíritu Santo ya entra a morar con usted, siempre y cuando hay reglas, ¿verdad? Que uno debe de cumplir para que el Espíritu Santo siempre esté con uno, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? De la parte del Espíritu Santo, no sé si me acompañan a Mateo 4:2. Mateo 4:2, me dicen cuando ya lo tienen ahí a mano, que es sobre lo que estamos hablando. Y dice aquí, amén, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ajá. Tuvo hambre, y ahí exactamente esa es la historia, ¿verdad? Cuando vino el enemigo, ¿verdad? Y trató de tentarlo, ¿verdad? Pero ya él estaba, o sea, ya él no caminaba, como decimos,
ya la carne ya está doblegada, ya en 40 días más. De hecho, ya la carne de uno se doblega casi que al mediodía, ¿verdad? Cuando dice uno hacer ayuno, ahora que estaba diciendo Johnny de hacer los ayunos y la oración. Tardamos en decir, vamos a hacer ayuno, y ya a las 9 de la mañana ya está uno pensando en el cafecito y en el sanguchito y todo, o sea, no ha durado ni 2 horas y la carne ya jala. ¿Por qué? Porque la carne no se lleva con el espíritu y el espíritu tampoco se lleva con la carne, aunque vivan juntos. Oiga, Jorge, y comienza a decir, ¿Verdad? no, de por sí ya hice, Momento, Jorge, de por sí comienza a decir, bueno, yo ya hice ayuno, ya son las 9, entonces le dio hambre, entonces dice, ya hice ayuno, las 6, las 7, las 8, no, hombre, ya entregué 4 horas de ayuno. ya entregó 4 horas de su bendito tiempo. Y Bueno, entonces, yo tengo un ahí familiar que él ayuna todos los días, a las 11 de la mañana se levanta de dormir, ¿verdad? Ya y ayuna hasta las 11. Pero vemos que ahí mismo es donde comienza la carne a lidiar la batalla. ¿Verdad? Esto es que el Señor duró 40 días y 40 noches. 40 noches. Oiga, y dice que después de 40, hasta el 41, digamos, tuvo hambre. Y nosotros tenemos hambre a las 4 horas, 3 horas, ¿verdad? Ni un día. Entonces ya él... Pero ahí, Jorgito, la diferencia, ajá. Jorgito, la diferencia es que él era el Hijo de Dios. Pero en ese momento era carne también, no era espíritu. Él apenas estaba comenzando. El Espíritu Santo, vea, lo que Por sucede lo es que mismo, el Espíritu Santo viene y lo acompaña a él para que él pueda soportar todo ese tiempo, porque si no fuera así, la carne como tal, el cuerpo como tal, era el mismo de todos, sufría dolor, podía sufrir enfermedades. Que tuviera la investidura y la cobertura de Dios son otros 100 pesos, ¿verdad? Que es a lo que vamos. sí, es que Lo hay mismo. mucha Dice, si nos apoyamos en la Biblia, Davidcito, dice que lo mismo podemos hacer nosotros. Lo dice la palabra. No lo dice Johnny, ni lo dice Germán, no, ni lo no, digo yo, lo dice la palabra. correcto, pero hay mucha gente que se agarra a eso, que dice que como es el Hijo de Dios, entonces él se aguantó y uno no puede aguantar. Es más, vea usted qué increíble que yo no sé quiénes vieron las noticias hace poco de una señora que encontraron flotando en el mar y tenía 2 años de extraviada. En estos días salió la noticia. 2 años de perdida y la encontraron flotando en el mar. ¿Y cuántas veces no hemos visto películas y hemos visto historias de gente que ha quedado a la deriva? El náufrago, ¿verdad? Con Tom Hanks. Duran días en el mar sin comer nada. O sea que sí es probable que el cuerpo aguante 40 días y 40 noches. Algunos por fuerza, porque no hay de otra. Y hay que aguantar, ¿verdad? Y hay que sobrevivir, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor se fue digamos, a pasar ese proceso, ¿verdad? A doblegar la carne, para que luego cuando ya viniera caminando ya directamente en el espíritu. Ya había doblegado la carne, ya él 40 días y 40 noches, sus necesidades, como fue la comida, la bebida, etcétera, todo eso hizo que la carne muriera y el espíritu se enalteciera y saliera esa parte espiritual que él debía de tener para luego de ahí comenzar su ministerio, ¿verdad? Ok, dice, ok, eso sería después del bautismo. Hay momentos en que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya ese es otro tipo de bautismo. Decimos que cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, cuando aceptamos a Jesús y a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y entra en nosotros. Y a partir de ese momento, si realmente, ¿verdad? Si realmente lo hemos aceptado y le hemos abierto nuestro corazón, ya usted comienza a no ser el mismo. Ya usted comienza a sentir que las cosas malas son malas y que las buenas son buenas. Ya usted dice, qué raro, porque antes yo hacía el mal y no pasaba nada, pero ahora si voy a decir una mala palabra, si voy a hacer algo que está en contra de Dios, el Espíritu Santo le redarguye y el Espíritu Santo le habla a su corazón y a su conciencia y le dice, eso está mal. Que ya la carne sea superior al Espíritu, volvemos a eso, son otros 100 pesos, pero el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Hay manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Como el hablar en lenguas, hay manifestaciones del Espíritu Santo, como ser profetas, etcétera. Hay muchas manifestaciones, pero eso está en la comunión que nosotros vayamos a tener con el mismo Espíritu Santo y lo que dejemos que Él nos guíe en nuestras vidas, ¿verdad?
el tercer punto dice, podemos entonces caminar como Él caminó y hacer obras como las que Él hizo en este mundo. El Señor dijo, yo me voy, dice, pero mandaré uno que será el Consolador, que estará con ustedes, dice, y también nos dijo que mayores, incluso mayores cosas que Él, nosotros podríamos hacer. Pero todo va a depender exactamente de esa coinonía, ¿verdad? De ese acercamiento, de esa relación que nosotros tengamos con el Espíritu Santo en nuestros corazones y, como les digo, que nos dejemos guiar. Dice en Juan 14:12, si lo tienen ahí a mano, en esta pequeña palabra que me dieron a compartir con ustedes es súper gigante, a razón de escudriñarla, de verla, de darle vuelta. Sí, es muy rica, más bien a veces no alcanzaría el tiempo como para entrarle a todo lo que da, pero vamos a tratar de hacerlo cortito y que quede bien entendido. En Juan 14:12, si ya alguno lo tiene, tal vez me lo lee. ¿Quién nos tiene por ahí? Juan 14:12. Leo, entonces, dice, Dele. de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí, esa respuesta es para Visito, ¿verdad? Que estaba diciendo ahora. Sí, es que muchas veces Oye, David. muchos decimos, es que era David, es que era Pedro, es que era Juan, es que era Jesús, el Hijo de Dios, pero dice que mayores cosas podemos hacer nosotros, ¿verdad? Si creemos. Yo tengo una versión diferente aquí. Dele, a ver. Dígala, Davidito. Dice, les aseguro que el que él cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre. Amén. Genial. Vea qué interesante este otro versículo de la Biblia que está en Lucas 10:19. ¿Quién me puede leer ahí Lucas 10:19? Amén. 19. Lucas 10, Ahí, 19. Rubén. Rubencito. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre Aleluya. toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y qué es lo que nos puede dañar entonces, Rubén? Nada. Y ¿Qué nada. nada? Así es. Nada. Nada es nada. Sí, a mí me gusta la versión, a mí me gusta la versión de esta Biblia porque vieras que habla como más fuerte, así. ¿Qué dice? Dele. Dice, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Amén. Aleluya. Así es. Entonces, otra más, ¿verdad, Davidito? Que dice que no solo el Señor. ¿A quién le pasó una situación como esta? Parecida en la Biblia. ¿A quién cree ustedes que le pasó algo parecido en la Biblia? Es más, lo picó una víbora, una serpiente lo picó. Y todos se quedaron viéndolo y dijeron, ahorita cae muerto. Y no le pasó nada. ¿A quién le pasó? Aló. ¿Me oyen? Sí. Sí, yo lo Sí, escucho claro. bien, pero no escucho a los compañeros a ver quién. Sí, Camacho sabe, en lenguaje lesco dice, lenguaje. Pablo. Al hermano Pablo le pasó eso, ¿verdad? Entonces, ahí está ¿cómo es que se llama? La evidencia de que es correcta la palabra, ¿verdad? Que dice que nos da potestad. Pero también hay que ver la relación que tenía Pablo con el Señor, ¿verdad? Que no se doblegaba. Había que ver la relación de Pablo cuando estuvo en la cárcel de más adentro, que lo hablamos el lunes, cuando estaba ya en la cárcel de más adentro, el Señor, ellos mientras todos se quejaban quizás, o mientras unos estaban ahí dolidos de estar encerrados, de estar ahí en la cárcel, dice que él y Silas, Pablo y Silas, adoraban al Señor, clamaban al Señor, estaban contentos, estaban gozosos. Era una relación con el Espíritu. Entonces dice que cayó
cayó el poder y la gloria ahí mismo. Dice que hubo un terremoto y se abrieron las puertas y dice que incluso se rompieron las cadenas, ¿verdad? Entonces vean ustedes la comunión del Espíritu Santo con uno o de uno con el Espíritu Santo hace milagros increíbles, ¿verdad? Hace que podamos caminar sobre serpientes, hace que podamos hollar escorpiones, que podamos, no sé, andar en la calle sin temor del COVID. Aunque nos dé el COVID, sabemos que es más grande que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Todo ese tipo de cosas, toda esa relación y seguridad la da el Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo usa muchas cosas, como la de Pablo en ese momento, en esa cárcel. Después de que pasó eso, dice que el guarda, el guardián que estaba ahí, el policía en ese momento, dice que él se asustó, ¿verdad? Porque dice, ahora todo el mundo va a salir corriendo y a mí quién sabe qué me va a pasar. Y resulta que él volvió a ver y nadie salió. Y más bien ahí fue donde se convirtió al Señor, porque viendo todo ese tipo de cosas, dijo, no, estos individuos que están aquí tienen un Dios, tienen ese espíritu de Dios que es tan potente que yo quiero tener ese en mi vida, y aceptó al Señor, ¿verdad? Aquí, bueno, ya teníamos Lucas 10:19, ¿verdad? Que era ese de hollar serpientes. Si leemos Amén. el 20, ¿qué dice el 20? El 20 me pareció interesante porque dice que el Rubén, Señor ¿era que lo nos había da. leído? ¿Quién lo Rubén había leído? había leído ahí que nos había dado potestad, y también Davidcito Ajá. tiene otra versión. ¿Qué dice el 20, Rubéncito, en esa? ¿Y qué dice el 20 en la versión de David? Pero no nos regocijéis de los que de los espíritus se os... Perdón, es que está, pero para aumentarle un toque el El tamaño, porque volumen, está... No, el el tamaño tamaño de de la la letra. letra. Sí. El tamaño de la letra. Es que así le decimos nosotros. Si quiere va leyendo Luisito, Davidcito, para yo David, aumentarle el tamaño. la versión de David, La Lucas versión de... 10:20, ¿verdad? Ok, Lucas Sí, 10:20. Dice, pero no se alegren de los que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en estén el cielo. escritos en el cielo. Estén Palabra de Dios. escritos en el libro de la vida, dice otra versión, ¿verdad? Ese ahí, escudriñando, como les decía, y analizando esta palabra, ¿verdad? Que es el que tenemos y debemos de caminar con el Espíritu Santo. Dice, ok, cuando el Espíritu Santo camina con uno, nosotros nos hacemos acreedores a esa gloria que el Señor nos ha dado, que el Señor nos promete, que el Señor dice que nosotros haremos mayores cosas. Todo ese tipo de cosas se manifiestan en uno, Amén. ¿verdad? Dice ahí que no hay que regocijarse de eso. Y hay ciertas, digamos que hay ciertas personas que tal vez, pues en lo mismo de la carne, cuando el Señor le da dones, o los dones se manifiestan, los dones del Espíritu se manifiestan, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en esa persona, que se dan sanidades, se dan conversiones, se dan milagros, muchas personas han perdido el rumbo y creen, o luego se vanaglorían, ¿verdad? Pensando que son ellos los que hacen esas obras, y en realidad se olvidan de darle la gloria a Dios. Por eso dice, por eso ahí nos recuerda en ese párrafo, nos dice que no nos gloriemos de que los espíritus se sujeten, dice, pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino que nos regocijemos en que el nombre de nosotros está escrito en los cielos. En los cielos, ¿verdad? así es, Hay que sostener, ¿verdad? Toda esa unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo, hay que sostenerla. ¿Se podrá perder la unción? ¿Se podrá Jorge, perder el acompañamiento del Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué Jorge, creen ustedes? Jorge, Sí, ahí hay un comentario que dice pero tengamos cuidado del orgullo espiritual, ajá, correcto. ¿verdad? Nuestro Porque Señor se regocijó ante la expectativa de la salvación de muchas almas. amén. así Vea, es. ok, si vamos a Mateo 7:21, ¿qué dice Mateo 7:21? Que me lo encontré por ahí correspondiente a esto. ¿Será que esa frase está ahí por casualidad?
¿Será que el Señor nos quiere decir algo, verdad? Cuando dice que tampoco es que nos creamos doña toda, ¿verdad? Cuando los espíritus se sujetan y cuando llamo serpientes y escorpiones y todo eso. ¿Qué nos dice Mateo 7:21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que me hace la voluntad de mi Padre que está en los Que cielos. está en los cielos, amén. Y el 22, más fuerte todavía. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el ser humano, y estaba oyendo una prédica en estos días, que decía, y esta frase la apunté por acá, porque fue una frase que se me quedó, y dice así, fíjese que el Espíritu Santo o Dios mismo puede usar a cualquiera y a cualquier cosa para manifestarse. Fíjese que dice que la misma Como la Biblia, mula que le habló a Balaam. exacto, ¿por qué? Porque el Señor le dio permiso de manifestarse, le dio permiso de hablar, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? O el Señor, bueno, primeramente que Dios es celoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dice que, oigan esta frase que se me quedó a mí, dice, el Espíritu Santo da, vamos a ver acá, por acá lo tenía, dice, el Espíritu Jorgito, Santo, sí, dígame. yo quiero leer esto también, que, bueno, aquí en la versión mía dice, lo que sale el hombre, eso sí lo hace impuro, porque lo de Ajá. adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen de los Ujú. malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la cardicia, las Bueno, maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes y el orgullo y la falta de juicio. ajá, Y es todas que esas usted se cosas me fue, malas salen adelante. adentro Ajá. y Usted hacen se me impuro fue, al hombre. ¿Sabes qué? exacto. Esto le... Se me fue adelante, porque les voy a decir primero la frase que me encontré por ahí. Dice, el Espíritu Santo de Dios en nosotros habla de quién es Dios, pero nuestros actos, eso que acaba de decir Davidito, nuestros actos hablan de quién somos nosotros. O sea, a veces la gente, o en algunas ocasiones se han dicho, pero qué raro, pero si este chavalo profetizaba, si este chavalo echaba fuera demonios, y este chavalo aquí, y este chavalo allá, dice, pero en un momento dado se dejó llevar o sea, ganó más lo que podía presentarle la carne para él, que ahí más bien se da uno cuenta, entonces cuando la carne se manifiesta, dice cómo somos nosotros, pero como dijimos, el Espíritu Santo se manifiesta con quien quiere y cuando quiere. Por eso a veces decimos, qué raro, incluso en el tiempo de Moisés, leyendo la palabra, yo decía, qué extraño, porque Dios no utilizó a un ungido de él para decirle a Moisés cómo tenía que él organizar las tribus y todo eso cuando las tribus estaban con quejas y huelgas y todo el asunto, sino que utilizó al suegro de Moisés, que A Jetro. aparentemente A Jetro. no era muy allá el hombre, ¿verdad? Sí, No está, eso está en Éxodo 18 del 17 al 23. ajá, entonces utilizó o sea, el Espíritu Santo y el Señor van a utilizar a quien ellos quieran, en el momento en que ellos quieran, para manifestar su gloria, no la gloria de Amén. no la gloria de esta persona. Entonces Amén. no hay que confundirnos. Nosotros podemos estar en la primera línea, como dicen ahora, ¿verdad? La palabra del momento. Nosotros podemos estar en la primera línea del Señor, alabándole, orando, ayunando, y el Señor nos puede usar, ¿verdad? Y nos va a usar porque nosotros nos disponemos. Pero en el momento en que nosotros perdamos el rumbo y creamos que lo que hacemos es por nosotros mismos, ahí hay que tener cuidado, porque ahí es donde, Así es. donde podemos desviarnos del asunto. El Señor nos promete todo eso y yo sé que si uno se dispone, el Señor usa. Si uno se dispone, el Señor se manifiesta, pero cuando esas manifestaciones lleguen, que sea glorificado el nombre de Dios.
¿Por qué? Amén. Porque siempre Jesucristo, aún así, él decía, yo puedo ser el hijo de Dios, pero no por eso me voy a ir a tirar en el guindo, porque mi papá me va a mandar a todos los ángeles. No, no. O sea, primero está la palabra que dice que no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Sí, es amén. Se me está echando un feedback. Yo creo que el de Carlos es el que está haciendo eco. Hable, Carlos. Yo creo que ahí me escucho, ¿no? Sí, ahora sí lo escuchamos. Es que me conecté con el celular. Ajá, Ahora entonces, sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, estábamos en esa palabra y ya casi vamos llegando a lo que decía Davidcito. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu en una persona? Eso está en Gálatas 5:16 al 20. Perdón, Gálatas 5:22 al 23 están los frutos del Espíritu. Vamos a compararlos con los que decía Davidcito. Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5, 22 y 23. Correcto. ¿Dónde es que quedaba Gálatas? Gálatas está en el Antiguo Testamento. No, pero digo yo la región. No. Ah, La región, no. de los Gálatas. Ah, no, ahí sí ya no dominamos todos esos puntos cardinales de los Gálatas. Gálatas 5, ¿qué les dije? 5:22 Ajá. y 23 dice, mas los frutos del Espíritu son, alguien que los diga. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre mansedumbre, y templanza. templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. O sea, en otras palabras, contra todas esas cosas no lo para el tráfico a usted, ni lo para ningún policía, ni ningún chaval del ejército, por más investidura de esta tierra que tenga. ¿Por qué? Porque esa investidura del Espíritu Santo es superior a eso. Usted teniendo toda esa investidura, dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas son? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza y fe. 9 cosas que son las manifestaciones del Espíritu en nosotros. Pero están las manifestaciones de la carne, y esas fueron las que leyó Davidcito, que están anterior a estas. ¿Verdad? Estas están del 16 al 23. Ve usted que para las manifestaciones del Espíritu se ocupan dos versículos, y para las manifestaciones de la carne está del 16 al 23, 16, 17, 18, 19, 20, un montón de manifestaciones de la carne. O sea, más es probable que se manifieste la carne en nosotros que el Espíritu. ¿Verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado para seguir caminando. Pero el 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus Exacto. pasiones y deseos. Correcto. ¿Y qué es lo que hemos crucificado? Eso está del 16 al 23. Dice, ¿qué es lo que se crucifica? Dice, es más, de hecho está en el 19, del 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Ve usted qué cantidad, verdad? Homicidios, borracheras, orgías, y con cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasará? No heredan el reino de los cielos, ¿verdad? Vean ustedes cuántas cosas hay que manifiestan la carne, a comparación de lo que manifiesta el Espíritu. Dice que con esas poquitas cosas que el Espíritu, esas manifestaciones que deben de ser del Espíritu, con esas pocas cosas no hay ley, pero contra todo ese montón anteriores, ni siquiera vamos a heredar el cielo. Y hay que tener cuidado de caminar bien en la palabra, porque ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Que decía, algunos dirán, Señor, Señor, pero en ti profetizamos, en ti echamos fuera demonios, en ti hicimos milagros. Pero es dura la palabra, dice, en ese momento les diré, apartados de mí, porque no los conozco.
porque quizás se vanagloriaron, ¿verdad? No le dieron la gloria a Dios de todo eso, a pesar de que lo hicieron, no lo hicieron de buena manera, caminando en la palabra, ¿verdad? Que debe ser el acercamiento que tenemos para tener esa unción, para tener ese acompañamiento con el Espíritu Santo. Dice, en primera de Pedro 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo, ¿qué? Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vean que ahí es donde termina diciendo el Señor, o sea, Oiga, ese versículo deberíamos de aprenderlo, ¿sabes? de memoria, primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si ministra, ministre conforme al poder de Dios, ¿verdad? Que el poder de Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, para que todo sea glorificado Dios, glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, solo ellos merecen la gloria. Por eso es que Amén. tener mucho cuidado. Cuando el Espíritu Santo camina con nosotros, yo oía a un pastor y decía, para que el Espíritu Santo se manifieste de una manera sobrenatural, hay que someter la carne, hay que hacer lo que Jesucristo hizo, como decía Davidito, es que solo Jesucristo puede durar 40 días, pero lo que dice Johnny, comenzando poco a poco, ayunando, metiéndose a leer la palabra, a leerla, a escudriñarla. El Señor Así nos es. habla y nos dice, ok, yo para ustedes tengo todo esto y esto y esto y esto, y van a poder hacer esto y esto y esto y esto, pero cuando todo eso suceda, que va a ser en algún momento para cada uno de ustedes, nunca dejen de darle la gloria al que la gloria merece. ¿Por qué? Así es, amén. Porque en nuestra humana carne, en nuestra humana manera de pensar, a veces creemos hasta cierto punto, cuando comenzamos a ver ese tipo de elogios que le dicen, ay, es que cuando usted predica, varón, yo siento que los cielos se abren, pero cuando usted predica, no, cuando el Señor me usa para predicar, los cielos se abren. Ay, Sí, hermano, es correcto. que yo quiero que usted venga y ore por mí, porque yo sé que si usted ora, yo me sano. No. Démosle la gloria a Dios que pueda utilizarme, pero igual que como me utiliza a mí, lo utiliza a usted. Así Dios es. no hace excepción. Él dice ahí, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué era lo que decía Juan 14:12? De cierto os digo que el que en mí cree, no dice solo los que crean o solo los que están arriba en el, ¿cómo es que llaman? El púlpito o solo el pastor, no, dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. No dice, ¿verdad?, que solamente el pastor, no dice que solamente la pastora, no dice que solo Germán, ni que solo Julio, ni que solo Jorge, o sea, cualquiera, pero ¿cuál es la llave para eso? Creer. Dice, de cierto, digo que el que en mí cree, en que las cosas que yo las hago, él también las va a hacer. Entonces hay que poner por delante al que es merecedor de la gloria, que es a Dios. Y Él, a través de su Amén. Espíritu Santo, que es el que nos dejó aquí en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros nos apoyemos, hablemos con Él, nos consolemos en Él en momentos difíciles. El Espíritu Santo va a abrir y nos va a dar la llave para hacer todas esas cosas. Y nunca olvidarnos de que el Espíritu Santo camina con nosotros, está con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos a su lado, ¿verdad? Porque como decía en una oportunidad de ahí, yo digo, bueno, como yo tengo la unción del Espíritu Santo, me voy a ir a meter a la cantina ahí de Pavas a sacar a todos los borrachos y a convertirlos. Pero yo creo que en el primer momento en que da usted un paso adentro de la cantina, ya el Espíritu Santo no va con usted, porque ya eso sería como tentar a Dios, ¿verdad? Irse a meter a la boca del lobo, o sea, hay que ser prudentes, ¿verdad? Pero esta es la palabra que hoy compartimos con ustedes, hermanos, que es exactamente el tema. Dice, tenemos y caminamos con la misma unción de Cristo. Y entonces la pregunta es hacerse esto. ¿Cuáles son las manifestaciones que nosotros tenemos en el día de hoy, en el día a día? ¿Son manifestaciones de la carne? ¿Son manifestaciones del Espíritu? ¿Estamos caminando realmente como el Espíritu quiere que caminemos?
Cuando el Espíritu Santo nos usa para X o Y encomienda que Él tiene con alguna persona de llevar su palabra, ¿la estamos cumpliendo? Ese es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Importante que caminemos con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros y no alejarlo, ¿verdad? Con nuestra humanidad o con nuestras maneras de andar en la carne, ¿verdad? Que eso es lo que no combina con el Espíritu. ¿Algún comentario ahí al respecto? Amén. ¿Quedó claro? Jorito, Dice, ajá. qué bonito eso. Y acotando un poco, aportando un poco, también nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y sabios es leer y escudriñar para no caer también en apostasía, para no caer en engaños. Eso que usted decía ahora de que, sí, mira, es que ese ora bonito, es que ese es fuego. A veces también a nosotros nos pasa por no escudriñar la palabra, por no orar por la palabra, para que cale, para que haga sabiduría, para que haga rema, para entenderla, ¿verdad? Porque siento que en estos tiempos se está dando mucho eso, mucha apostasía, la gente como que quiere gloriarse ellos y vea, y yo un día estaba viendo un programa impresionante y la gente cómo se va de jupa, pero es porque también no lee, no escudriña la palabra, no tiene esa, Le como dan la esa gloria al que certeza o le dan la convicción, gloria al que no la merece. pero por falta de conocimiento, porque si leyéramos bien la palabra y meditamos en ella, sabríamos que es pura apostasía, puros engaños. Maravillosa palabra, Jorito. Sí. Ahora, a veces, y tal vez una pregunta que nos hacemos o que nos hagamos, y dice usted, y cómo sé yo o cómo puedo yo andar en esa comunión, en esa unción que tuvo Cristo con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos andar en eso? O sea, ¿cómo podemos retener al Espíritu Santo o llamarlo o que esté siempre a nuestro lado? Primero, tenemos la convicción que cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él envía al Espíritu Santo con nosotros. Y también Así es. y también el regalo de la palabra que está en Lucas 11, Lucas 11:13. Dice Lucas 11:13, leo para ustedes. Vea qué linda esta palabra, porque a veces decimos nosotros, bueno, es que era solo Dios, o como decía Besito, es que era solo Dios, o era Pedro, o era Juan, o eran los apóstoles. No, vea lo que dice la palabra. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, dice, la palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. No hay mucho que buscar. Le dice que si se lo pedimos al Padre, ¿verdad? Si se lo pedimos al Padre, Él es fiel y justo para traer el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Es de llamarlo, es de manifestarlo en nuestras vidas y que Él opere a través de nosotros y siempre y cuando nosotros le demos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque, como les digo, el Espíritu Santo te va a usar, el Espíritu Santo se va a manifestar en su vida, ¿verdad? Porque si usted lo busca, se va a manifestar y usted tal vez va a llegar a un lugar y va a decir, bueno, vamos a orar por esta persona y con solo tener fe, y si esa persona se sana, ¿verdad? Que ojalá así sea, no olvidarse, porque hay veces que las personas tienden, como decía Rubencito, a magnificar a la persona que oró y dicen, uy, es que me sané cuando Rubén oró por mí, ¿verdad? Y entonces ahí en ese momento acordarse quién lleva la gloria. No, el Señor lo sanó a usted, Amén. solamente me usó a mí para que yo le trajera la palabra, pero ya el Señor tenía eso con usted. Pero muchas personas, y tal vez uno no se excluye de eso, se sienten halagados y comienzan a subir el ego, ¿verdad? Cuando le dicen, uy, hermano, es que usted qué lindo que ora, hermano. Es que cuando usted oró, esa persona se sanó. Es que cuando usted, ¿verdad? Y el enemigo comienza a meterle ese ego, ¿verdad? Usted, y usted se la cree, ¿verdad? De que es usted. En realidad, ahí es donde uno tiene que decir, Así es. no, gracias Señor por haberme usado, gracias Señor por haber sanado a esta persona a través de mí, ¿verdad? Si fue que en realidad fui yo, pero en realidad no fui yo,
Dios hubiera sanado a esa persona con usted o sin usted. Hubiera usado una mula, dijo Johnny, ¿verdad? Para que esa persona conociera a Cristo, se salvara, se sanara. Pero en ese momento hay que sentirse, dar gracias a Dios en todo, estar gozosos, ¿verdad? Dar gracias de que Dios lo tiene a uno un día más, de que Dios le permite a uno dar la palabra, compartirla con los hermanos. Cada uno de nosotros conocemos palabra bastante, sabemos del tema, pero para mí, me siento muy, muy agradecido por la oportunidad y compartir esta palabra que, como les digo, a veces el tiempo quizás no alcanza para desarrollarla más, para sacar más versículos, porque son tantos, ¿verdad?, de la misericordia y la gracia que el Espíritu Santo tiene con uno. Amén. Entonces, darle las gracias al Señor y a nuestros líderes, a Jonito y a Germán, por haberme tomado en cuenta, y que sé que van a tomar en cuenta muchos de ustedes, y como les digo, que se dejen usar por el Espíritu Santo. Porque a veces decimos, uy, no, ¿cómo voy a hacer? Uy, no, ¿cómo hago esto? Uno no tiene que hacer nada. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a llevar, y el Espíritu Santo es el que va a decir qué es lo que usted tiene que decir. Amén. Entonces, Amén. la gloria